Y cuando tú tiraste todos tus CDs, hermano Luis, y 6 meses después te invitan a predicar, ¿te acuerdas del primer sermón que predicaste? Sí, recuerdo que el primer mensaje que prediqué lo llamé La tienda del Señor. La tienda del Señor. Sí, sí, y prediqué sobre Isaías, donde él habla y dice el versículo, venir a comprar sin oro, sin dinero, leche y vino. Uh-huh. Y hablé un poco sobre eso. Ahora, cuando yo estaba en este proceso, duré 1 año sin visitar un restaurante mexicano. Wow. Porque cuando vas a los restaurantes mexicanos te ponen las rancherotas, ¿no? Exacto. Yo duré un año sin visitar ni un restaurante mexicano. El jukebox ahí. Tienen el jukebox donde puedes coger la canción. Sí, yo recuerdo que cuando iba a veces los jóvenes decían, vamos a la taquería tal. Y cuando yo salía de esa taquería, salía con el pie así. O salía cantando la música en mi mente. Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse esta semana con Activados. En este episodio vamos a tener al hermano Luis Vera otra vez. Y otra vez tenemos al hermano Arnold conectado con nosotros de una tierra lejana. De una ciudad lejana, bro. Una tierra lejana, es otra tierra ya. Parece diferente. No, pero la semana pasada tuvimos el privilegio de tener a nuestro hermano Luis Vera. Y gracias por estar con nosotros otra vez, hermano Luis. Y para mí es un privilegio otra vez tenerlo por otro episodio. Amen. Y este episodio queremos hablar de como en la semana pasada mencionó usted de servir. Encontró la necesidad de servir y eso lo atrajo a usted para que usted llegara a ser un pastor. Pero usted sirvió como líder de jóvenes por mucho tiempo. Queremos hablar de eso y comenzando de esa manera, cómo llegó usted a ser un pastor y también hablar de un testimonio de lo que sucedió el año pasado en el año 2020. Vamos a hablar y que nos dé un saludo y usted comienza hablando de ese detalle de su liderazgo de jóvenes. Gracias, hermano Wesley. Gracias a Arnold una vez más por tenerme en este hermoso programa de Activados y me siento una vez más privilegiado de estar aquí con ustedes y orando para que Dios lleve este programa a otro nivel cada día. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Lo necesitamos. Gracias. Amén. Yo sé que como el hermano Wesley mencionó, me gustó siempre desde mi adolescencia servir, aunque no sabía cuál era mi llamado, por decirlo así. Llegó un momento en el cual me comencé a enamorar más del Señor y todos los errores que cometí en mi adolescencia, en mi vida, de una manera me llevaban más al altar. No sé si ustedes alguna vez se pueden relacionar a eso. En realidad los errores que uno hace, muchas veces, las situaciones que uno pasa en la vida, muchas veces las ve como obstáculos. Y lo que muchos jóvenes o adolescentes hacen en la adolescencia es dar pasos atrás o renunciar. Amén. Pero en realidad yo traté de tomar esos errores, esas situaciones que viví, depresiones o soledad, o como me sentía, y ponerlo en las manos de Dios. Yeah. Y eso me fortalecía a mí espiritualmente para enamorarme más de Él. Sin embargo, el servicio al Señor comenzó cuando era un adolescente, Wesley, entrando a mi juventud, as a young man, como un joven. ¿Y sabes cómo fue y cómo comenzó? Yo recuerdo que mi líder de jóvenes se acercó a mí y me dijo, hermano Luis, siéntate, quiero hablar contigo. Y yo dije, Qué raro, ¿por qué querrá hablar conmigo? Y me senté con él y recuerdo que él estaba hablando conmigo, el hermano líder de jóvenes, estaba platicando conmigo y yo estaba de este lado de la mesa, él estaba del otro lado y él estaba comiéndose unas pupusas y yo solamente estaba mirándolo. Dije, ¿qué es lo que irá a hablar conmigo? Y justamente cuando estaba platicando conmigo y a veces yo decía, ¿por qué no se apura el hermano? Yo me quiero ir, ¿qué es lo que es? Y él me dijo esas palabras, hermano Luis, yo quiero decirle de que Dios quiere usarlo. Dios quiere usar su vida. Dios quiere llevar su vida a otro nivel. Dios quiere usarlo a usted. Y si no estoy equivocado, ustedes corríjanme, ¿qué no son esas palabras que muchas veces escuchamos? Yeah. Las escuchamos muchas veces y lo único Dios que tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito para contigo y uno dice, amén. Yeah.
uno dice amén. Y Dios te quiere usar. Y como todos nosotros decimos amén. Yo dije amén. Gracias, hermano, amén. Pero me dijo esto. Pero hermano Luis, Dios te quiere usar, pero deja de escuchar música romántica. ¡Santo! ¿Escuchabas música romántica tú? Escuchaba música Aleluya. romántica. Escuchaba música. ¿Cuál escuchabas? Bueno, en realidad aquí en Houston había una estación en aquel entonces que se llamaba, ¿cómo se llamaba? K-Love. Oh, Caleb. ¿Todavía está, no? No sé si todavía esté pero en aquel entonces había, y siempre en el trabajo, en la construcción la ponían, y de allí me comencé a escuchar esa música romántica, a Los Temerarios, a Brindis, y toda esta música romántica que yo para mí decía, pues en realidad no es mala, sino que aún esa estación de radio decía, mire cómo decía esa estación de radio, decía música para el alma. Vaya. O sea, yo comencé a escuchar música, pero al final de todo era música del mundo. Sí. Y yo recuerdo que cuando el hermano muy seriamente me dijo esto, dije yo, ¿quién le vino con el chisme? No le digo que en la iglesia sí hay amistades buenas. Sí, sí. Le digo, ¿quién le comentó al hermano Mario, perdón, al líder de jóvenes, en aquel entonces el hermano Mario, que yo escuchaba música del mundo? Y yo dije, ¿quién le comentó? Porque yo quiero servir. Él miraba cómo yo servía en la iglesia, pero también miraba que estaba teniendo algo que tenía que soltar. Algo le estaba estorbando. Exacto. Y yo dije, recuerdo que me fui un poco molesto después de esa conversación porque sentí que alguien le fue con el chisme al hermano. Pero llegando a la casa, recuerdo que agarré mi carro, le cambié la estación de radio de esa música romántica a una estación cristiana, y de allí agarré los CDs que tenía o la música que tenía y la tiré a la basura. La tiré a la basura. Me deshice de todo eso. Y dije, Señor, sí, bueno, no sé ni qué dije, pero me deshice de eso. Y de ahí continué sirviéndole al Señor, y como a los 6 meses, hermanos Wesley, hermano Arnold, el hermano me dijo, hermano Luis, queremos invitarlo a predicar. Wow. Y esa fue la primera vez que prediqué en un culto de jóvenes. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como unos 18 años. Y en Arnold, ¿tú nunca luchaste con música mundana, romántica? All the time. All the time. Todo el tiempo. ¿A quién escuchabas Porque, no, pero es que para mí era diferente. Era. ¿Quién no eran era tus solo favoritos? Así. No, eran demasiado. Aquí el hermano los mencionó. A ver, menciónalos tú. No, pero es que, mira, es que para mí era diferente porque donde yo aprendí a escuchar música así era en la escuela. Y en la escuela variaba. Sí, sí. En la escuela variaba de todo. Rap, rock, pop, todo lo que había en ese entonces. R&B, en ese entonces con tantos artistas. Y todo eso era lo que como vamos a decir, antes de un juego, antes de un evento deportivo, un juego de fútbol americano, un juego de básquetbol, siempre teníamos música puesta. Los pep rallies, entonces, pep rallies también, todo. Entonces, todo eso era parte de mi ambiente. Y yo tenía en ese entonces un iPod, y lo tenía cargado de música que me gustaba. Y ese iPod lo perdí. No sé ni cómo perdí ese. Perdí el iPod, perdí un MP3 player, perdí otro, no me recuerdo qué era, otro MP3 player, creo que también en ese entonces. Los perdí todos, y yo creo que era por eso, porque había música que era del mundo. ¿O será que tu mamá los encontró y los tiró a la basura? Nah, ella no le digan. No fue eso. No sé, los perdí. Pero, o sea, en ese entonces era el más, podemos decir, uno de los grandes era Eminem. Eminem era grande para todos los que escuchaban en ese entonces, todos diferentes tipos de artistas así. Chris Brown, Akon, todos esos artistas así mundanos, y eso fue una lucha tremenda para mí, porque yo escuchaba la música que
cristiana en ese entonces y decía, esto no es música, esto no... Yo escuchaba lo que había en la radio, la radio cristiana, y la comparaba a la música que me gustaba en el mundo. And I was like, this ain't music. I don't like this music. Sí, así es. Y no me gustaba escuchar la música cristiana porque tenía ese concepto de esta es la música cristiana, I don't like it. Yeah. You know? Y eso creo que es lo que sucede mucho con muchos jóvenes, no encuentran algo que les gusta, Exacto. ¿verdad? Algo que les gusta cuando hay de todo en la música cristiana. Sí. Y cuando tú tiraste todos tus CDs, hermano Luis, y 6 meses después te invitan a predicar, ¿te acuerdas del primer sermón que predicaste? Sí, recuerdo que el primer mensaje que prediqué lo llamé La tienda del Señor. La tienda del Señor. Es que Sí, y prediqué sobre Isaías, donde él habla y dice el versículo, venir a comprar sin oro, sin dinero, leche y vino. Uh-huh. Y hablé un poco sobre eso. Ahora, cuando yo estaba en este proceso, duré 1 año sin visitar un restaurante mexicano. Wow. Porque cuando vas a los restaurantes mexicanos te ponen las rancherotas, ¿no? Exacto. Yo duré un año sin visitar ni un restaurante mexicano. El jukebox ahí. Ahí. Tienen el jukebox donde puedes coger la canción. Sí, yo recuerdo que cuando iba a veces los jóvenes decían, vamos a la taquería tal. Y cuando yo salía de esa taquería, salía con el pie así. O salía cantando la música en mi mente. O salía, no sé, recordándola. Y yo comenzaba a orar y le decía, Señor, ¿qué hago para olvidarme de toda esa música? O de una forma, ¿qué hago para que ya no tenga esta música efecto en mí? Yo sé que tal vez no es, yo en mi corazón decía, no es música mala, no habla de drogas, de sexo, de pistolas, como hoy en día la violencia que hay en la música. Yo la miraba muy sana. Ahora en día no es música, eso no es música, yo no sé qué llamarla eso. Exacto. Y el secreto para olvidar otro secreto, ¿no? Sí, dele. Lo que en realidad yo escuchando, estudiando y meditando un poco en esto, me di cuenta de esto. Nunca se te va a olvidar esta música que tú escuchas. Nunca. Siempre va a estar detrás de allí en el CD, archivada, guardada ahí atrás. Por todo el resto de tu vida, allí va a estar. Yo le comencé a orar y le dije al Señor, entonces nunca me voy a olvidar de esa música. Entonces, ¿cómo le hago para que ya no tenga efecto a mí? ¿Cómo le hago para poder ir a una taquería y comer y disfrutar y tan siquiera no salir cantando una canción de Los Temerarios? Y la respuesta es leyendo. Yeah. Leyendo. Tú comienzas a leer la Biblia, comienzas a leer libros y es como que tu cerebro comienza a llenarse de más, haciendo que todo eso se archive para atrás. Yeah. Yo lo miro como una pared espiritual, que aunque las cosas alrededor estén sucediendo, no entran a mi mente. Y aunque yo escuche algo que antes me llamaba la atención, no me hacen efecto. Esas son las dos cosas, no entran ni hacen efecto. El problema es que cuando uno deja que entre la música y haga efecto a la vida. Y eso me sucedió a mí cuando comencé en el Evangelio, porque yo decía, no voy a escucharla, no le voy a hacer caso. Pero al nomás ir a una tienda, como dice usted, regresaba a la casa y me picaban los dedos antes cuando el YouTube iba comenzando, hace como unos 9 años iba comenzando YouTube y se encontraban de todo ahí. Y ahora en día lo mismo es. Y rápido encontraba y una te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra y después vas viendo la history de lo que has visto. Ya has visto como 10, 15 videos de música mundana. Sí. Y eso me sucedió a mí, no lo voy a esconder. Y eso fue una lucha también, hablando de la música mundana. Y un líder de joven, imagínate que se te acerque a ti. Así es. Y deja de escucharlo. Pero él miraba un potencial en ti. Bueno, Sí. yo hice caso y comencé a dejar de escucharla y obedecí el consejo del hermano, que fue un consejo muy lindo. Amén. Y gracias al Señor. Ahora, cuando era un adolescente, hablando otra vez del mismo líder de jóvenes, él comenzó fuerte en el ministerio de los jóvenes y de los adolescentes. Aunque la iglesia tercera estaba creciendo en aquel entonces, teníamos clases afuera, debajo de un árbol, teníamos clases arriba de unas hojas de chirroc, teníamos clases donde pudiéramos tener clases. Wow. Y siempre recuerdo que el hermano, yo estaba sirviéndole, ayudándole, llevando sillas para todos los adolescentes, conectando el sonido, buscando qué podía ayudar. Y recuerdo que algo comenzaba a martillar mi corazón cada vez que en cada clase de adolescentes él decía, ¿cuál es tu llamado?
Y comenzaba a decir muchas cosas sobre cuál es tu llamado, y ahí fue donde el Señor comenzó a poner en mi corazón, yo quiero ser un día pastor. Y comencé a sentirlo, Señor, yo quiero ser un día pastor. Señor, yo quiero ser un día pastor. Y recuerdo que el tiempo pasó y cada vez que sucedía esto, levanten la mano, pasen enfrente de todos los adolescentes que un día quieren ser diáconos, y pasaban unos. Cuando los que quieren ser maestros, ahora los que quieren ser pastores, y ahí pasaba yo. ¿Por qué? Porque de ahí comencé a sentir ese llamado al pastor, a ser pastor. Y yo lo miraba como que Señor, si tú me quieres usar, quiero que me uses en esta área y prepárame para esta área. Y así comencé a trabajar. Días después o meses después, el Señor me llamó por primera vez como ser presidente de jóvenes. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como unos 19 años, si no estoy equivocado. Ser presidente de jóvenes, y recuerdo que lo estaba haciendo con una amiga aquí en la iglesia tercera, que comenzamos por primera vez, y estando como presidente de jóvenes, fuimos en una ocasión, estaba en un seminario, en una iglesia, de las iglesias locales. El tesorero de los conquistadores pentecostales estaba dando una enseñanza. Y ahí fue donde comenzó mi vida otra vez, tomó otra diferente dirección. Años después que yo no sabía de esto. Estando el tesorero de jóvenes, el tesorero de los conquistadores pentecostales, estando él enseñando en esa clase, en aquel entonces, él dijo las siguientes palabras que captaron mi atención. ¿En dónde vas a estar tú? 10 años. ¿En dónde vas a estar tú? 5 años. Y recuerdo que él lo dijo claramente, un día yo voy a estar como el más joven o el joven presidente de nuestra amada organización. ¿Y tú dónde vas a estar? Yo me fui al altar, pasé al altar y me hinqué y dije, Señor, yo quiero estar en 10 años como el tesorero de los conquistadores pentecostales. Wow. Y así sucedió. Pasaron el tiempo, después de ser líder de jóvenes, asistente o vicepresidente de jóvenes, ahora fui líder de jóvenes. Siendo ya líder de jóvenes, allí Dios me permitió casarme. Y gracias al Señor, después que me casé, trabajé con mi esposa en el ministerio de escuela dominical. Después estuve como diaconado, pero ya sentía que ahora ese fuego de ese llamado que tenía al principio comenzaba a crecer un poco más. Pero ahora ya comenzaba a crecer de una forma como con un temor de Dios. Como antes, cuando eres un adolescente, tú dices, ¿quién quiere ser pastor? Y todo el mundo levanta la mano. Pero ahora ya son las cosas como oh my God, this is getting really serious. Yo lo sentía así en mi corazón. Oh Lord, ¿quién quiere ser pastor? I'll be like, God, well, me, ya tenía como que ese temor. No sé por qué comenzaba a haber ya un temor. Antes yo recuerdo que decían que quiere ser pastor y era el primero que corría enfrente. Pero ahora ya como que decía, let me think about it twice. No sé por qué, porque siento algo aquí dentro que como que me dice, eso no es un juego. Esto es either you're in. Por eso el Señor dijo que el que pone las manos en el arado, que no mire para atrás. Y estando a la edad de 29 años, mi pastor me llamó para ser pastor, para ser asistente del pastor. Y yo recuerdo que cuando mi pastor me llamó, estaba con otros pastores allí y estuvimos platicando con mi esposa y mi pastor y su esposa estuvieron platicando con nosotros y me dijeron, hermanos, queremos que ustedes sean los asistentes del pastor aquí, pastor Gutiérrez. Y yo miré a mi esposa y mi esposa me miró y dije yo, pues hermanos, en el nombre de Jesús estamos para servir. Y gracias al Señor, ya han pasado 5 años y Dios hasta este día nos ha guardado. Amén. Así que eso es una bendición poder llegar aquí. No es fácil. Yo desde antes de que mi pastor me llamara, ya el Señor me lo había dicho en un sueño.
me lo había dicho en otras visiones. Yo me miraba así, yo no entendía qué es lo que estaba pasando. En un campamento de jóvenes también lo sentí. Entonces este es un proceso en el cual le digo a todos los jóvenes que un día anhelan el pastorado, como dice el apóstol Pablo, es bueno lo que están deseando, es bueno lo que están anhelando. Pónganse en las manos de Dios y no tengan miedo, que Dios los va a guiar, que Dios los va a dirigir, amén. Y es un proceso en el cual el hermano Arnold, yo sé que también está ahí, el hermano Wesley, y a veces no entendemos qué está pasando, pero sabemos que el que nos ha llamado está con nosotros. Yep. Lo mismo pasó conmigo. I wanted to run from it. Yo quería correr del llamado. Amén. Ya cuando tenía que pensarlo doble, tenía que bueno, ¿será que realmente quiero hacer esto? ¿Será que realmente deseo ser un pastor? ¿Será que esto es realmente lo que Dios tiene para mí? Yo sabía que profundamente sí era lo que Dios tenía para mí, pero no quería admitirlo, la quería pensar y salir huyendo. Yo creo que hermano Wesley también, igual. Yeah, I mean, el detalle, yo creo que cada uno es una experiencia diferente. Uno mira situaciones. Yo creo que nosotros como hijos de pastores miramos situaciones que nuestros padres, como ellos sufrieron. Y nosotros decimos, I don't want to suffer, yo no quiero sufrir. Eso yo creo que es como hijo de pastor, uno tiene la primera banca, la primera fila de la vida pastoral. Y cuando uno mira eso, personalmente uno como que le da temor. Tomar ese paso de fe. Y yo admiro a los hijos de pastores que toman ese paso de fe y son pastores ahora. Y igualmente admiro a los que toman ese paso de fe sin saber lo que les espera. Sí. Right? Porque tú no sabes lo que te espera como pastor. No, así es. Como tú lo dices, Wesley, es un paso de fe. Yo vi a mi pastor, cómo él ha crecido, cómo Dios lo ha llevado, lo ha bendecido a sus hijos, su familia. Y yo recuerdo que desde que, como le mencioné, desde que era un adolescente, Dios, como dice Arnold, está el llamado ahí. Pero cuando ya te estás acercando más a él, como que dices, oh, this is real. Yeah. You know, oh, my God. Yo pensé que solo iban a orar por mí y ya. No, this is real. Yeah. Es como dijo el Señor, pon las manos en el arado y no mires para atrás. And it's been very, very real. Una vez escuché a un pastor que dijo, a veces oramos por los pastores allá en otros países que están pasando por grandes necesidades, pero se nos olvida que aquí también los pastores pasan por necesidad. Dice, la otra vez me quedé en mi casa y nos cortaron la luz porque no tenía con qué pagarla. ¿Entiendes? Wow. Entonces uno dice, wow. Yo escuchando estos testimonios y uno dice, wow, ¿en qué zapatos te estás metiendo? Pero en realidad sabemos que Dios es el que bendice, el que abre puertas, el que cierra puertas, el que nos capacita y nos llena con su Santo Espíritu, y Él sabe por qué razón Él nos ha llamado a este santo ministerio. Amén. Y estamos aquí para servir a nuestro pastor Sergio Gutiérrez, a la Tercera Iglesia y a donde quiera que Dios nos ha llamado. Gracias al Señor. Justamente recuerdo las palabras de mi pastor, no sé si Wesley estaba ahí, pero el pastor Randy estaba ahí cerca y estaba con mi esposa sentado con mi pastor cuando en la asamblea de pastores dijeron que si había un joven que gustaría apostolarse para tesorero primeramente era tesorero. Presidente, ¿no? Secretario. No, secretario. Y recuerdo que mi pastor me dijo, hermano Luis, ponte de pie. Y le dije, no, pastor, le dije, si yo apenas voy comenzando, aquí tengo como 2-3 años aquí, nadie me conoce a mí. No, me dice, ponte de pie para que vean que hay jóvenes que sí están dispuestos a seguir. Y con todo amor me puse de pie. Y dije, amén, aquí voy, pastor. Y me puse de pie. Y recuerdo que el pastor Carlos Rodríguez en aquel entonces él fue el que ganó. Sí. Pero yo me sentí contento porque obedecí a mi pastor y lo hice. El siguiente, para tesorero juvenil. Sí. Y hermano Luis, vamos. Y aquí digo, otra vez, bueno, vamos. Y ahí voy. Y mi esposa también nomás se me quedaba viendo. Y dije, pues, ¿quién va a votar por mí? Nadie va a votar por mí. Entonces, ¿pero votaron por usted? Sí.
La primera vez hubieron muchos votos por usted, muchos votos de confianza, como se dice. Sí, y entonces yo recuerdo que cuando el pastor, el presidente de la organización anunció mi nombre, que había quedado como tesorero por primera vez, tesorero de los conquistadores pentecostales, mi esposa se quedó en shock, mi pastor se quedó en shock, diciendo, yo pensé que no iba a votar otra vez por él, pero me quedó en shock. Y yo me quedé en shock. Y dije, wow. So, ahora el tesorero de los conquistadores pentecostales, el hermano Luis Vera. Aún un hermano un pastor llega y me dice, pastor, quiero decirle de que yo voté por usted. Y yo no sé quién es usted, yo no sé nada, pero Dios sabe y Dios me dijo que votara por usted, así que échele ganas. Échele ganas. Y llega otro hermano y me dice, hermano, yo voté por usted, así que cuando vaya a su iglesia me da unas pupusas. y otros así comenzaron a felicitarme y todo eso uno queda en shock en ese momento. Pero esas son las palabras que usted había dicho hace muchos años. Exacto. Yeah. So, entonces pasaron justamente como 2 meses, Wesley. Yeah. Y estando en oración, cuando estaba orando en mi diario devocional, allí fue donde vino ese pensamiento a mí. Yeah. ¿Te acuerdas? Que hace más de 10 años tú oraste que un día querías ser tesorero de los conquistadores pentecostales. Wow. Y yo dije wow, Señor, ni yo me acordaba de eso. Mm-hmm. Amén. Wow. Pero gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, es que estamos aquí. Y gracias a mi pastor que me dio la oportunidad para hacerlo y también a la asamblea de pastores por su voto de confianza. Amén. Y esta hermosa organización. Yes. Y es algo que yo sé que el hermano Arnold, no sé si él anhela esa posición un día. Amén. Porque todavía está joven. Usted se considera joven, ¿verdad, hermano Arnold? Yes, sir. Yes, sir. Sí, señor. Yo soy joven todavía. No sabe cómo responder. No, es que mira, lo que a veces se encuentra un poco gracioso es de que el hermano Wesley es más grande que muchos de los líderes juveniles. Sí. Y, Solo en edad. En edad. You're older than brother Luis, that's why. Yeah. Yeah. Couple years. Es algo que he pensado que si el Señor pues me pone en esa posición, pues es algo que claro, con mucho gusto voy a servir. Pero yo creo que más que nada, especialmente porque especialmente siendo yo siempre he pensado siendo un pastor, la carga principal para un pastor siempre es su iglesia local. Mm-hmm. You know what I mean? Siempre estar pendiente de lo local, y ya cuando uno tiene la oportunidad de servir a un nivel más alto, claro, tomar la oportunidad, y es algo que si el Señor lo pone en mi camino, pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. No puedo decir que yo quiero ser presidente, yo quiero ser secretario, yo quiero ser tesorero. No, simplemente en lo que el Señor me ponga, ¿verdad? Yeah. Es lo que el Señor me ponga, si es su voluntad. Sí. Pero, hermano Wesley, yo creo que todos hemos querido que usted llegara a ser un líder de los jóvenes también. Y ahora es líder distrital. Sí, aquí en el distrito, sí, este año me agarraron de sorpresa. Así es. Me agarraron de sorpresa. Es un líder distrital yo aquí. Yo estaba dispuesto a ser un asistente, porque y digo yo, vamos a ayudar al que va a quedar, pero gracias a Dios que el Señor puso sus ojos en mí, porque en realidad esta es una responsabilidad grande cuando lo tienes tú en tus manos, y es un privilegio y responsabilidad. Es que igual como Jesús, él fue el privilegio de ser, de caminar y hacer milagros, pero también él tuvo la responsabilidad de hacer sacrificio. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ese sacrificio, es un extra sacrifice. Sí. Y mucha gente, y de eso quiero hablar para terminar, Luis, es que como líder tú tienes que viajar bastante. Sí, así y es. el año 2020, como todos sabemos, fue un año muy, muy difícil para muchos por la pandemia. Y cuéntanos un poco cómo lo que sucedió en la pandemia, porque yo sé que usted fue afectado mucho, tú fuiste afectado.
pero y fue una guerra, right? Así es. Yeah. Y gracias, es un milagro que estés aquí también. Un milagro del Señor. Gracias al Señor. Todo el 2020 pues, estuvimos afectados por esta pandemia. Viajando también. También me tocó viajar al final del año. Sí. En realidad mi testimonio va casi al final del año y tantas cosas que le pasan a uno por la mente porque, como mencionamos, nosotros solamente somos servidores. Right. Yep. Amén. Tanto el pastor Arno como el pastor Wesley, su servidor, solo somos servidores del Señor, hacemos lo que se nos fue mandado a hacer. That's right. Y recuerdo que se me fue ordenado ir a una confraternidad fuera del estado y uno tiene planes y comienza a planear y dice, bueno, para tales fechas vamos a estar comiendo los tamalitos. Y para tal fecha vamos a estar celebrando la Santa Cena y Año Nuevo y tantas fechas. Y justamente antes de que llegaran estas fechas salió una confraternidad fuera del estado de Texas. Pero cuando regresé, pues mi vida cambió diferente. Y estando en todo esto, aquí es donde se prueba en realidad la fe. Amén, de uno que tiene en Dios. La razón que digo esto es porque nosotros predicamos la palabra del Señor y la predicamos por fe. Y yo recuerdo que cuando estaba positivo por el COVID, estaba en casa tratando de pelear esta guerra con el COVID, hasta que llegó un momento en el cual mi oxígeno bajó de una manera muy baja, muy bajo. Estaba a 43, mi oxígeno 45. Wow. Ya no estaba respirando bien, estaba muy angustiado. En vez de sentarme y tratar de buscar cómo respirar mejor, me angustié más. Estaba de una esquina a otra esquina, angustiado, preocupado, porque mi oxígeno estaba muy mal y mi esposa tuvo que llamar al 911. Y estando saliendo de mi casa para el hospital, yo no tuve el privilegio de saludar a mis hijos y decirles goodbye, bye, adiós, nos vemos, Dios les bendiga, porque tenía miedo de contagiarlos. Quería que ellos se enfermaran. Pero estando de lejos los pude mirar y los saludé y le dije goodbye guys, I'm coming back. Pray for me. Y me despedí de mis hijos. Mi hija tiene 3 años, mi hijo tiene 8 años. Y recuerdo que cuando iba en el hospital, mi familia estaba mirando de lejos y solamente le levanté mi mano. I gave him a thumbs up, le levanté mi mano y les dije, y les saludé, y levanté mi mano porque yo tenía fe que iba a regresar de regreso a casa. Estando en el hospital como el segundo día, estando en ese hospital es muy fuerte. El cuarto está diseñado para una persona que tiene el COVID. Es donde estaba en ese hospital. Es un abanico fuerte que tienen allí donde está soplando aire y ese aire viene purificado, lo está limpiando, pero es un ruido insoportable. Y uno tiene que estar día y noche allí en ese lugar. Y estando como el segundo día, si el segundo día que estuve allí, yo recuerdo que comencé a llorar. Y comencé a decirle al Señor, Señor, si yo predico que tú eres un Dios poderoso, ¿por qué tú no me sanaste en casa? ¿Por qué permitiste que llegara a este hospital? Y el Espíritu Santo de una manera puso esto en mi corazón, porque yo quería sanarte aquí en el hospital. Yeah. Wow. Y eso es algo que yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, pero una vez más puedo decirlo, que los pensamientos de uno no son los pensamientos de Dios. Sure. Y yo les digo a todas aquellas personas que están pasando por esta situación o han pasado por esta situación. O han perdido un ser querido también. O han perdido un ser querido también. Que Dios es un Dios perfecto. Y Él hace todas las cosas perfectas. En Génesis capítulo 1 miramos que cada vez que Él formaba la creación decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Si yo llegué al hospital, puedo decir, y vio Dios que era bueno. Esto me ha enseñado a mí a crecer espiritualmente, a crecer, a madurar físicamente, a amar a mis hijos más, a amar a mi esposa más, a amar la obra del Señor más, a seguir sirviéndole a Dios con más pasión, con más amor, porque no sabemos mañana si vamos a vivir. Sí.
Otra It was like persona a tal wake. vez se hubiera desanimado y dejar de servir, Yeah. you know? It was like a wake-up call. Yeah. It was like a wake-up call para servirle más al Señor. Y estuve 14 días en el hospital. Yeah. Wow. Pero hoy, mire, y les voy a contar esto. Un hermano que limpia carros, he has his own mobile car wash. He has his own mobile car wash. Llega el hermano y el esposo de ese hermano le habla a mi esposa ese viernes. Y le dice la esposa a mi esposa, hermana Doris, le quería llamar porque mi esposo va a llegar a su casa y va a llegar, dice, y le va a dar un car wash a su carro de su esposo, a su carro, para que cuando vaya a levantar al hermano Luis del hospital, vaya con el carro bien shiny, bien limpiecito. Y yo no sabía que iba a salir ese día. Wow. Él llegó nomás a decir, hermana, y llegó mi esposa aún en la mañana, grabó un video donde está el hermano limpiando el carro, lo dejó bien shiny, como a las 10 de la mañana él estaba allí limpiando el carro bien limpiecito. A las 2 de la tarde llegó el doctor y me dice, you're going home tonight, you're going home today. A las 5 de la tarde o 6 de la tarde mi esposa me estaba levantando del hospital. Yo ni sabía que ese día iba a salir, Praise pero God. el hermano llegó a lavar el carro, porque dijo que ese carro, dice, hoy iba a salir el hermano Luis. Y yo le doy Wow. toda la gloria al Señor. Hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que el último consejo que doy es este. Este es para los papás, porque soy papá. Cuando llegué a casa, una de las preguntas que me hizo mi hijo de 8 años es sobre el temor. Temor. Daddy, I'm scared. Daddy, I look at the news and the first thing they said, thousands of people die from COVID. Yo miro las noticias y lo primero que veo son miles de personas que mueren de COVID. Y mi hijo decía, y allí va, entre esas miles va mi papá. Allí fue donde tuve que sentarme con él y explicarle. Le dije, mijo, no tenga miedo. No tenga temor. Hablamos sobre la muerte y justamente ese día que hablé con mi hijo de la muerte, el pastor Mendizábal, su esposa, estuvieron tocando un tema en Restaurando Familias, cómo hablarle a sus hijos sobre la muerte. Y aprendimos muchísimo también en ese programa. Y recuerdo que después de ese programa que nos sentamos con nuestros hijos a verlo, hablamos como él y le dije un día a mi hijo, si un día yo llego a morir o si un día ya no estoy aquí presente, yo quiero que tú un día estés conmigo, llegues allá al cielo también. Y ahí, mire, qué tan fácil. Es la razón que digo esto es, pastores, es porque le enseñamos el plan de salvación a otras almas, pero a veces no se lo queremos enseñar a nuestros hijos porque están muy pequeños o porque no lo entienden o porque no lo comprenden, pero yo creo que no hay excusa para hacerlo. Yo le tengo que enseñar a mi hijo desde que tiene 3 años, desde que tiene 8 años, de que solo Jesucristo es nuestra salvación. That's right. Y de que necesita ser bautizado en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo y vivir una vida para Dios y estar un día todos juntos en el cielo reunidos. Temas que antes del COVID yo no los había hablado directamente con mi hijo, pero son los temas que hoy en día la iglesia del Señor no tiene miedo. La iglesia del Señor no tiene temor. Le digo, tú no tengas miedo. Si un día nosotros nos enfermamos o alguien de nosotros parte con el Señor, tenemos la esperanza de que estamos ahora, como dice el apóstol Pablo, presentes con Jesucristo. Así que, hermano Arno, hermano Wesley, gracias por la oportunidad de tenerme aquí y compartir este testimonio también. En Arnold, yo sé que este año pasado fue un año difícil y yo no sé si te acuerdas que cuando como somos buenos amigos, siempre hablamos de personas que tienen el COVID. And we're like, wow, right? Y siempre la plática era hay que orar. All we can do is pray. Siempre hay que orar. Y hemos perdido muchas personas. Arnold, before we finish, if you want to mention some things, pero cuando nos dimos cuenta de usted, digo, wow. Y eso como que nos abrió, a mí me abrió los ojos diciendo, wow, uno no sabe dónde se va a encontrar con este enemigo que no se puede ver. Pero
es difícil quitarle el deseo de servir a alguien, right? Because we want to serve, we want to be in church, we want to be here, we want to be there. Amén. Y el enemigo es lo que quiere hacer cuando uno se contagia, es decir, oh, estuviste allá, por eso te pegó a ti. Estuviste aquí, por eso te pegó a ti. Pero cuando uno tiene el amor de siervo y lo hace con todo buen corazón, uno no escucha la voz del enemigo, uno mira al Señor que lo puede restaurar a uno y tiene la confianza en el Señor. Y el Señor te sanó ahí en el hospital. Amén. Así es. Yo creo que hemos visto mucha gente afectada, tal vez a un punto grave, y otros han partido con el Señor. Y yo puedo mencionar específicamente un hermano de la iglesia. Su hermano partió con el Señor por complicaciones del COVID, y él partió con el Señor, pero el hermano siempre decía, él se fue salvo, él era bautizado, él servía al Señor. Entonces dijo, mi esperanza está que un día lo voy a ver en el cielo. Y esa fe a mí me ayudó bastante, de ver esa fe del hermano, decir, yo sé que él está bien, él ahora está descansando, y tener esa certeza esa fe de que su hermano fue salvo. Y yo creo que eso es algo que todos nosotros podemos aprender de eso, de tener esa fe inquebrantable, aún en momentos difíciles, aún en momentos donde parece que todo se va para abajo, donde todo se va a las ruinas, podemos decir, pero esa es nuestra fe, de que vamos a estar con el Señor. Y yo creo que es algo importante, venga lo que venga, sea lo que sea, debemos estar confiando en el Señor. Yes, right. Y todos los que están escuchando este episodio, esta semana hemos escuchado un testimonio poderoso, me gustan las palabras del hermano Luis, que dice, el plan de Dios es perfecto. Amén. Yes. Uno no sabe el plan de Dios, tal vez a uno no lo mira de esa manera, pero así debe ser visto las cosas. Amén. God's plan is perfect. Y le doy gracias al hermano Luis por venir a compartir esto, porque muchos no quieren compartir esto, porque especialmente de la manera como lo agarró. No se sabe dónde fue el asunto, pero, sí, no se sabe. Pero imagínate, alguien puede decir, eso es lo que te pasa por hacer esto y lo otro, pero nosotros cuando servimos lo hacemos con amor. Amén. Y servimos a Dios, entregados a Dios, porque la vida que tenemos hoy no la hubiéramos tenido si no fuera por el Señor. Amén. So, los que están escuchando, que tal vez un día quiera usted ser un líder, quiera ser, tal vez el Señor le ha llamado a ser un pastor, tienes que servir en todo momento, en días buenos, días malos, días fríos, días calientes, pandemia o no pandemia, el Señor te va a ayudar a salir adelante. Y si este episodio te gusta, dale un like, compártelo con un amigo, un familiar, suscríbete si no te has suscribido. Pero para nosotros fue un privilegio que tú estuvieras aquí, Luis. Amén. Gracias por venir, y espero que tal vez más adelante puedas estar otra vez. Y a todos los que están allá escuchando, recuérdese que es bueno estar activado en las cosas del Señor. Dios les bendiga a todos y los miraremos pronto.